El sonido de la puerta trasera cerrándose me despertó a las 2 de la mañana. Pensé que era el viento, esos vientos de noviembre en Chicago que se meten por las rendijas de las ventanas viejas y hacen sonar toda la casa. Me quedé acostado unos segundos escuchando, pero no volví a escuchar nada. Me levanté para tomar agua, como hago todas las noches desde que me jubilé, y el sueño se volvió ligero, y fue entonces que vi la puerta del estudio entreabierta. Esa puerta nunca estaba entreabierta. Yo mismo la cerraba con llave todas las noches antes de dormir porque ahí guardaba las cosas de mi padre, sus papeles, sus fotos y el estuche negro donde vivía el violín. Caminé despacio por el pasillo, encendí la luz del estudio y me quedé parado en el umbral mirando el espacio vacío sobre el estante donde el estuche negro llevaba 12 años descansando. Mi corazón no latió fuerte, no sentí pánico, sentí algo peor. Sentí el suelo desaparecer bajo mis pies de una forma silenciosa y definitiva, como cuando sabes que algo se rompió para siempre y ya no hay forma de pegarlo. Revisé el estante 3 veces como si el estuche fuera a aparecer de repente, como si mis ojos me estuvieran engañando. Abrí el cajón donde guardaba la llave, estaba ahí todavía, lo que significaba que alguien había forzado la cerradura o había entrado con una copia. Solo había una persona en el mundo que tenía copia de esa llave. Me senté en el sillón de cuero café que fue de mi padre y me quedé mirando el espacio vacío por un tiempo que no supe calcular. Ese violín no era un objeto. Era mi padre entero. Era todo lo que quedaba del hombre que cruzó la frontera desde Michoacán en 1971 con 23 años, sin inglés, sin dinero. Sin nada más que ese instrumento envuelto en una cobija de lana y la certeza de que iba a salir adelante. Mi padre, Ernesto Navarro, llegó a Chicago en febrero de ese año y le dijeron que febrero en Chicago no es mes para llegar sin abrigo. Llegó de todas formas porque cuando un hombre tiene hambre de verdad no espera el buen clima. Consiguió trabajo lavando platos en un restaurante italiano del South Side. Dormía en una habitación que compartía con otros 4 hombres. Mandaba la mitad de lo que ganaba a mi abuela en Morelia y los domingos tocaba el violín en bodas y quinceañeras del barrio mexicano por $20 la noche. Así fue construyendo una vida que nunca fue fácil pero siempre fue honesta. Yo nací en 1963, segundo de 4 hijos, y lo que más recuerdo de mi infancia no es la casa pequeña de Pilsen ni la ropa que a veces era de mi hermano mayor. Lo que más recuerdo son los domingos por la noche cuando mi padre llegaba de tocar en algún evento, se sentaba a la mesa de la cocina. Abría el estuche negro con esa delicadeza que tenía para las cosas frágiles y limpiaba el violín con un trapo de franela mientras nos contaba sobre la noche. A veces había tocado en una boda elegante del norte de la ciudad y describía los salones, la comida, la gente con ropa cara como si nos estuviera llevando de viaje. A veces había tocado en una quinceañera humilde del barrio y decía que esas eran las mejores noches porque ahí la gente bailaba de verdad, sin vergüenza, sin aparentar. Este violín aquí, nos decía acariciando la madera color miel, fue lo único que traje de México que valía algo. No porque valga dinero, sino porque con él nunca estuve solo en ningún país. Mi padre trabajó 40 años en la fábrica de acero de South Chicago, 40 años de turnos nocturnos, de manos quemadas, de espalda destruida. Nunca faltó un solo día. Nunca pidió un centavo prestado a nadie. Nunca dejó de mandar dinero a México aunque aquí sobrara poco. Cuando se jubiló en 2005 le pregunté qué iba a hacer con tanto tiempo libre y me dijo que iba a tocar el violín todos los días, no por dinero, sino porque toda la vida lo había tocado cuando tenía tiempo y quería saber qué pasaba cuando el tiempo sobraba. Murió en 2011 de un infarto mientras dormía. Tenía 63 años y el médico dijo que el corazón simplemente se cansó. Yo dije que era imposible porque ese hombre tenía el corazón más fuerte que había conocido. En el velorio, mientras todos lloraban, yo me quedé parado junto al estuche negro pensando en todo lo que ese instrumento había visto.
La frontera, los inviernos de Chicago, las bodas, las quinceañeras, los domingos de cocina. Pensé en mi abuela en Morelia ahorrando centavo por centavo para comprárselo cuando tenía 16 años diciéndole que un músico sin instrumento es como un hombre sin voz. Cuando todos se fueron yo abrí el estuche, saqué el violín y lo sostuve en las manos por primera vez en la vida. Era más ligero de lo que esperaba y más cálido, como si guardara todavía el calor de las manos de mi padre. Lo puse de vuelta con cuidado, cerré el estuche y me prometí que lo iba a cuidar como si fuera mi propio corazón. Durante 12 años cumplí esa promesa. Lo limpiaba cada domingo antes del mediodía, exactamente como mi padre me enseñó. En los cumpleaños importantes, en Navidad, en las fechas que mi padre hubiera celebrado, abría el estuche y le contaba a Daniel las historias que mi padre me contaba. Como la abuela Consuelo trabajó un año entero lavando ropa ajena para comprarlo. Como había cruzado la frontera envuelto en una cobija. Como había sonado en salones elegantes y cocinas humildes con el mismo orgullo. Pero los hijos crecen y Daniel creció pensando que las historias del abuelo eran cosa de viejos. Creció pensando que el pasado era un peso, no una raíz. Creció sin entender que un hombre que no sabe de dónde viene no sabe a dónde va. Me levanté del sillón, agarré el teléfono y llamé a Daniel. Eran las 2:30 de la mañana pero no me importó. Sonó 4 veces y contestó con voz de quien no estaba dormido. Papá, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Daniel, el violín del abuelo desapareció del estudio. Silencio. De esos silencios que un padre aprende a reconocer después de 35 años criando un hijo. El silencio de la mentira siendo acomodada antes de salir. Ah, papá, sobre eso. 2 palabras que me dijeron todo antes de que terminara la oración. 2 palabras que tenían el mismo peso que el espacio vacío en el estante. Tuve que venderlo. Las palabras salieron de su boca como si fueran lo más normal del mundo, como si me estuviera diciendo que había vendido una silla vieja o una televisión descompuesta. Consiguieron buen precio, papá. $8,000. $8,000. El violín de mi padre, el instrumento que había cruzado la frontera, que había sobrevivido 40 años de fábrica, que había sonado en los mejores y peores momentos de una familia entera. Lo habían vendido por $8,000. Cerré los ojos y vi a mi padre sentado en la cocina limpiando ese violín con el trapo de franela, sonriendo mientras contaba sobre la noche. Vi a mi abuela Consuelo en Morelia con las manos en el agua fría del lavadero, ahorrando centavo por centavo para darle voz a su hijo. Daniel, ese violín no era mío para vender. Era de toda la familia. Era del abuelo. Era de la abuela Consuelo que nunca conociste pero que trabajó un año entero para comprarlo. Ay, papá, el abuelo murió hace 12 años. No lo va a extrañar y tú tampoco lo tocabas. Solo estaba guardado ahí juntando polvo. Hay dolores que un hombre se traga por años hasta que un día la garganta ya no aguanta más y esa noche mi garganta llegó a su límite. Colgué el teléfono sin despedirme. Por primera vez en 35 años le colgué a mi hijo. Me quedé ahí sentado en el sillón de mi padre mirando el estante vacío, tratando de entender cómo el niño al que cargué en brazos, al que le leí cuentos, al que enseñé a andar en bicicleta en el parque de Pilsen. Podía tratar la memoria del abuelo como si fuera basura que estorbaba en una repisa. A la mañana siguiente desperté con esa sensación extraña que te deja una noche sin dormir bien, no cansancio exactamente sino una claridad fría. De esas que aparecen cuando el cerebro procesó algo toda la noche y amaneció con las conclusiones listas. Me bañé, me vestí y antes de desayunar agarré el teléfono para buscar el número de Raymond Cooper, el único luthier serio que conocía en Chicago. Un hombre de 71 años que tenía su taller en Wicker Park desde hacía 40 años y que había revisado el violín de mi padre 2 veces a lo largo de los años cuando la madera necesitaba atención.
Raymond sabía exactamente qué pieza era ese instrumento porque él mismo me lo había dicho en la segunda visita, en 2009. Cuando lo revisó durante casi una hora con una lupa y luces especiales antes de devolverlo con cara de quien acaba de ver algo que no esperaba. Le llamé a las 8 de la mañana sabiendo que los luthiers madrugaban como los panaderos. Contestó al segundo timbre. Raymond, habla Robert Navarro, el del violín de mi padre. Robert, ¿cuánto tiempo? ¿Todo bien? No exactamente, Raymond. El violín desapareció. Silencio del otro lado, distinto al de Daniel, este era el silencio de alguien procesando una mala noticia con seriedad. ¿Cómo que desapareció? Mi hijo lo vendió anoche. ¿Vendió? Sí. ¿A quién? No sé todavía. Por eso te llamo. Necesito que me ayudes a entender algo primero. ¿Cuánto vale realmente ese violín? Otro silencio, más largo este. Robert, siéntate antes de que te responda. Ya estoy sentado. Bien. Ese violín que tu padre trajo de Michoacán no es un violín ordinario. Ya lo sospechaba desde la primera vez que lo vi en 2007, pero no quise decirte nada hasta estar seguro. En 2009, cuando lo revisé a fondo, confirmé lo que pensaba. ¿Qué pensabas? Que ese instrumento fue fabricado en Cremona, Italia, alrededor de 1890, por un luthier de la escuela post-Stradivarius. No es un Stradivarius, Robert, eso hay que dejarlo claro, pero es una pieza de la misma tradición, mismo taller, misma madera, mismo barniz. Una pieza de coleccionista serio. Raymond, dime un número. Entre 180,000 y 250,000 dólares en una evaluación conservadora. Si aparece documentación de origen, podría llegar a 300,000 en subasta. El teléfono casi se me cayó de la mano. 180,000 dólares. Mi hijo había vendido un instrumento de 180,000 dólares por 8,000. Una abuela en Morelia que nunca supo lo que tenía entre las manos había ahorrado un año entero para comprarle a su hijo una pieza que ahora valía más que mi casa. Raymond, ¿por qué nunca me dijiste esto en 2009? Porque vi cómo mirabas ese violín, Robert. Vi que para ti no era dinero, era tu padre. Y pensé que si te decía el valor ibas a vivir con miedo de tenerlo en casa, con angustia de que algo le pasara. Quizás me equivoqué. Quizás debí haberte dicho. No te equivocaste, Raymond. Gracias por decirme ahora. Colgué y me quedé sentado en la cocina con el café enfriándose frente a mí tratando de ordenar los pensamientos. 180,000 dólares. ¿Mi hijo sabía o no sabía? Si no sabía, había cometido una estupidez monumental vendiendo algo ajeno sin preguntar. Si sabía, entonces lo que había pasado anoche no era una estupidez, era un robo calculado. Llamé a Daniel a las 9. Esta vez contestó de inmediato, con voz de quien estaba esperando la llamada. Papá, sé que estás enojado, pero déjame explicarte. Daniel, ¿a quién le vendiste el violín? A un tipo que conozco, se llama Marcus Webb, colecciona instrumentos antiguos, tiene una tienda en Evanston. ¿Y cómo llegaste a él? Me lo recomendaron. ¿Quién? Un amigo. ¿Qué amigo? Papá, ¿qué importa eso ahora? Importa porque necesito saber si sabías lo que valía ese violín antes de venderlo. Silencio. Ese silencio otra vez. No, papá. No sabía. No sabías. No. Daniel, ese violín vale entre 180,000 y 250,000 dólares. Esta vez el silencio fue diferente. No fue el silencio de la mentira siendo preparada. Fue el silencio del pánico puro. ¿Cómo? Lo que escuchaste. Papá, yo pensé que era un violín viejo. ¿Cuánto necesitabas, Daniel? ¿Cómo?
¿Para qué necesitabas los $8,000 tan urgente que entraste a mi casa en la madrugada con una copia de la llave y te llevaste lo único que me quedaba de tu abuelo? La línea quedó en silencio por varios segundos. Para pagar una deuda, papá. ¿Qué tipo de deuda? Una deuda de juego. Ahí estaba. Una deuda de juego. Mi hijo de 35 años, casado, con 2 hijos, con trabajo estable en una empresa de logística en Naperville. Había entrado a mi casa en la madrugada como un ladrón para robar el violín de su abuelo y pagar una deuda de juego. ¿Cuánto debías? 12,000. Pero los 8 no alcanzan. No, por eso necesito pedirte los otros 4, papá. El mundo se detuvo. No solo había robado el violín. Había venido a robar el violín y todavía esperaba que yo pusiera los 4,000 que faltaban. El nivel de descaro me dejó sin palabras por un momento. No te voy a dar nada, Daniel. Primero me vas a decir dónde está la tienda de Marcus Webb en Evanston y después vamos a tener una conversación muy larga sobre muchas cosas. Papá, Marcus ya pagó. El dinero ya no está. Me da igual, Daniel. Dame la dirección. Esa mañana manejé 40 minutos hacia el norte por la autopista, salí en Evanston y encontré la tienda de Marcus Webb en una calle tranquila del centro, entre una cafetería y una librería de libros usados. Era un local pequeño con vitrinas llenas de instrumentos antiguos, violines, chelos, mandolinas, algunos colgados en las paredes con etiquetas de precio que hacían pensar en galerías de arte más que en tiendas de música. Marcus Webb tenía unos 55 años, cabello gris, lentes redondos, manos de músico, esas manos largas con nudillos marcados que reconoces cuando ves. Estaba afinando un sello cuando entré y me miró con la expresión neutral de quien atiende clientes todo el día. Buenos días. ¿En qué le puedo ayudar? Buenos días. Me llamo Robert Navarro. Anoche mi hijo le vendió un violín que no era suyo para vender. La expresión neutral desapareció y en su lugar apareció algo que no era culpa exactamente pero se le parecía. Señor Navarro, siéntese por favor. Me senté en una silla junto al mostrador y Marcus se quitó los lentes, los limpió despacio y me miró a los ojos con la seriedad de quien sabe que la conversación que viene no es sencilla. Cuando su hijo llegó aquí anoche con ese instrumento, algo no me cuadró desde el principio. ¿Por qué? Porque ese violín tiene historia encima. No me refiero solo a la edad de la madera, me refiero a las marcas, al barniz, a la forma en que estaba cuidado. Alguien lo había amado mucho tiempo. Un instrumento así no aparece en manos de un muchacho nervioso a las 11 de la noche pidiendo precio rápido sin querer que lo evaluara bien. Le pregunté si tenía documentación y me dijo que no, que era una herencia familiar y que los papeles se habían perdido en una mudanza. Y lo compró de todas formas. Le ofrecí 6,000. Él pidió 10,000. Cerramos en 8,000. Señor Webb, ese violín fue fabricado en Cremona alrededor de 1890. Vale entre 180,000 y 250,000 dólares. Esta vez sí vi culpa en su cara, culpa verdadera mezclada con algo que parecía vergüenza profesional. Lo sospechaba, señor Navarro. Por eso le ofrecí menos de lo que él pedía, para ver cómo reaccionaba. Un vendedor legítimo hubiera insistido en una evaluación. Su hijo aceptó 8,000 sin pestañear. Tiene el violín todavía. Fue hasta la trastienda y regresó con el estuche negro. Mi estuche negro. Lo reconocí desde el otro lado del mostrador y algo en el pecho se me aflojó de una forma que no esperaba. Lo abrí con manos que no temblaron aunque querían. Ahí estaba el violín de mi padre, la madera color miel, las clavijas de ébano, el arco con las crines todavía perfectas. Intacto. Lo cerré, lo abracé contra el pecho y respiré hondo. Señor Navarro, puedo devolverle el instrumento pero necesito recuperar los 8,000 que le pagué a su hijo. Entendido.
Puede darme unos días. Los que necesite. Ese violín no va a ningún lado. Le di la mano, salí a la calle con el estuche bajo el brazo y me senté en el carro sin arrancarlo por varios minutos. El violín estaba a salvo. Pero mientras manejaba de regreso a Chicago entendí que el violín era solo el principio de una historia mucho más grande que todavía no terminaba de revelar su tamaño. Esa tarde, de vuelta en casa con el estuche negro guardado en el cuarto bajo llave nueva. Me senté en la mesa de la cocina con una libreta y empecé a pensar con la misma claridad fría de la mañana pero ahora con más información. Mi hijo había entrado a mi casa en la madrugada, había robado el instrumento más valioso que tenía. Lo había vendido por una fracción de su valor para pagar una deuda de juego y todavía había tenido el descaro de pedirme los $4,000 que faltaban. Eso no era un error de juicio. Eso era carácter. Y el carácter no aparece de la noche a la mañana. Empecé a recordar. No con nostalgia sino con esa mirada fría que uno desarrolla cuando finalmente decide ver las cosas como son en lugar de como quisiera que fueran. La primera vez que Daniel me pidió dinero prestado fue en 2019. Tenía un problema con la tarjeta de crédito, dijo. Se había pasado un poco ese mes, nada grave, solo necesitaba $3,000 para no pagar intereses. Me los pidió un martes por teléfono con esa voz tranquila que usaba cuando quería parecer que el asunto no era urgente aunque claramente lo era. Se los presté sin pensar demasiado porque era mi hijo y porque $3,000 no era una fortuna y porque pensé que era la primera y última vez. No fue ni la primera ni la última vez. 2 meses después llegó con otra historia. El carro necesitaba reparación, el mecánico pedía $2,500, su cuenta estaba un poco apretada ese mes. ¿Podía ayudarlo? Claro que podía. 6 meses después del carro fue el calentador de la casa que se descompuso en pleno enero de Chicago y la reparación salía cara y los ahorros estaban comprometidos en otra cosa. Otros $3,000. Después fue un problema con el seguro médico de los niños. Después fue una oportunidad de negocio que no podía dejar pasar. Después fue otra tarjeta. Siempre había algo, siempre en el momento justo, siempre con la misma voz tranquila que disfrazaba la urgencia real. Agarré la libreta y empecé a sumar. 2019, $3,000. 2019 otra vez, 2,500. 2020, 3,000. 2020 otra vez, 1,800. 2021, 4,000. 2021 otra vez, 2,200. 2022, 5,000. 2023, 3,500. Cuando terminé de sumar me quedé mirando el número por un momento sin poder creerlo. $25,000 en 5 años. $25,000 que había prestado creyendo cada vez que era la última, que cada vez era diferente, que esta vez sí iba a devolver. No había devuelto ni un centavo. Ni una sola vez había mencionado los préstamos anteriores cuando llegaba con uno nuevo, como si cada vez fuera una pizarra limpia, como si esperara que yo hubiera olvidado o que fuera demasiado educado para recordárselo. Guardé la libreta y llamé a mi cuñada Patricia, hermana de Sandra, la esposa de Daniel. Patricia y yo siempre nos habíamos llevado bien, era una mujer directa que no tenía paciencia para los rodeos y que a veces me decía cosas sobre mi hijo que Sandra nunca me diría por lealtad de esposa. Patricia, necesito que seas honesta conmigo sobre algo. Robert, tú sabes que contigo siempre soy honesta. ¿Sabías que Daniel tiene un problema con el juego? Silencio. Ese silencio que no era sorpresa sino alivio de que alguien finalmente lo dijera en voz alta. Robert, lo sé desde hace 2 años. 2 años. Sí. Sandra también lo sabe. Han estado tratando de manejarlo sin que tú te enteraras porque Daniel le pidió que no te dijera nada, que él lo iba a resolver solo. Y Sandra aceptó eso. Sandra lo ama, Robert.
Hace lo que él pide aunque sepa que está mal. ¿Qué tan grave es el problema? Grave. Perdió $40,000 en los últimos 3 años en apuestas por Internet. $40,000. Además de los 25,000 que me había sacado a mí. Mi hijo tenía una deuda de juego de $65,000 y yo había estado financiando la mitad sin saberlo creyendo que eran emergencias reales. Patricia, ¿saben en cuánto estaban sus deudas actuales? Sé que hay al menos 2 prestamistas que lo están presionando. Por eso lo del violín, Robert. Por eso entró a tu casa anoche. Colgué y me quedé sentado procesando la magnitud de lo que estaba descubriendo. No era un hijo que había cometido un error. Era un hijo que llevaba años construyendo una red de mentiras alrededor mío, usándome como colchón financiero mientras su vida se hundía en el juego. Protegiéndose con el silencio de su esposa y la paciencia de un padre que nunca quiso ver lo que tenía enfrente. Al día siguiente llamé a Frank Delgado, abogado que había manejado el testamento de mi esposa Elena cuando murió en 2018. Frank, necesito verte esta semana. Es urgente. Nos vimos el jueves en su oficina de Loop, una oficina pequeña en el piso 14 de un edificio de los años 70 con vista al río Chicago. Frank tenía 58 años, era hijo de puertorriqueños del Humboldt Park, un hombre que entendía las complejidades de las familias latinas en esta ciudad mejor que nadie. Le conté todo. El violín, la deuda, los $25,000, el problema con el juego, la red de mentiras. Frank escuchó sin interrumpir, tomando notas en un bloc amarillo con letra pequeña y apretada. Cuando terminé dejó el bolígrafo, juntó las manos sobre el escritorio y me miró con esa expresión de médico que está a punto de dar un diagnóstico que el paciente no quiere escuchar. Robert, legalmente tu hijo cometió robo. Entró a tu casa sin permiso y se llevó una propiedad tuya. Puedes denunciarlo. No voy a denunciar a mi hijo, Frank. Lo sé. No te lo estoy recomendando, te estoy diciendo que tienes esa opción. Lo que sí te recomiendo es que empieces a proteger tu patrimonio de inmediato antes de que esto escale. ¿Qué tan vulnerable estoy? Depende de qué tan organizado tengas todo. Testamento actualizado. No, desde que murió Elena no lo he tocado. Eso es lo primero. ¿Qué más tienes además de la casa? La cuenta de retiro, los ahorros, el violín ahora que lo recuperaste. Frank asintió despacio. Robert, hay algo más que deberías saber antes de que sigamos. ¿Qué? El mes pasado Sandra me llamó a esta oficina. Sandra, tu nuera. Sí. Quería información sobre herencias, sobre qué pasa con los bienes de un padre cuando muere sin testamento actualizado, sobre los derechos del hijo único. Se me heló el estómago. ¿Y tú le dijiste? Le dije que no podía darle esa información porque yo trabajo para ti, no para ella. Por eso te llamo hoy, Robert, porque cuando tu nuera llama a preguntar sobre herencias antes de que tú hayas mencionado siquiera que piensas en el testamento, algo está pasando que va más allá de un muchacho con problemas de juego. Salí de la oficina de Frank con la cabeza girando y el río Chicago ahí abajo moviéndose lento y oscuro como siempre en noviembre. Mi nuera Sandra había llamado a preguntar sobre mi herencia. Mi hijo llevaba 3 años hundiéndose en deudas de juego y usando mi dinero como flotador. Los dos sabían del problema y me lo habían ocultado. Y mientras tanto yo había estado durmiendo tranquilo pensando que tenía una familia aunque fuera pequeña, aunque fuera imperfecta, aunque los domingos estuvieran cada vez más vacíos de visitas y cada vez más llenos de excusas. Esa noche, de vuelta en casa, saqué el estuche negro, abrí el violín y lo sostuve en las manos igual que la noche del velorio de mi padre. Abuelo, le dije a la madera color miel, tu bisnieto vendió tu violín para pagar deudas de casino. Y tu nuera está preguntando cuándo me voy a morir para cobrar la herencia. Pero te prometo que lo que construiste en esta familia no se va a perder así.
Te lo prometo. Guardé el violín, cerré el estuche y esa noche dormí mejor que en semanas porque había tomado una decisión. Al día siguiente iba a empezar a mover mis fichas y esta vez yo iba a ser quien controlara el juego. El lunes por la mañana volví a la oficina de Frank con una decisión tomada y una lista de cosas que necesitaba hacer en orden. Frank, quiero actualizar el testamento esta semana. Hecho. ¿Qué más? Quiero mover parte de mis ahorros a una cuenta nueva que Daniel no conozca. También hecho. ¿Cuánto? La mitad. Unos $60,000 que saldrán de la cuenta que él conoce y van a una cuenta en un banco diferente, uno donde nunca he tenido nada. Frank asintió sin sorprenderse, como si hubiera escuchado esa conversación antes. Algo más. Quiero donar $40,000 a la Fundación de Música para Niños Inmigrantes de Pilsen donde mi padre tocó gratis durante años. En memoria de Ernesto Navarro. Frank sonrió por primera vez en 2 reuniones. Eso es lo más inteligente que me has dicho. ¿Por qué? Porque es una donación en vida, Robert. Lo que dones ahora no forma parte de la herencia después. Salí de la oficina con los papeles en proceso y una sensación extraña en el pecho, no era venganza, era orden. La sensación de quien finalmente acomodó los muebles de su propia casa después de años dejando que otros los movieran. Esa misma tarde llamé a Daniel. Necesito que vengas el sábado. Tenemos que hablar de varias cosas. ¿Qué cosas, papá? Del violín, del dinero, de muchas cosas. Puedes venir solo. Sin Sandra. Sin Sandra. Silencio corto. Sí, puedo. El sábado llegó puntual, cosa que casi nunca hacía. Eran las 2 de la tarde y Chicago estaba gris y frío como solo Chicago sabe estar en noviembre. Daniel tenía 35 años pero ese día parecía más joven, con esa cara de quien no ha dormido bien en días y sabe que la conversación que viene no va a ser cómoda. Se sentó en el sillón de cuero café que fue de su abuelo y yo me senté frente a él con la carpeta azul en las piernas. Papá, antes de que empieces quiero pedirte perdón por lo del violín. Lo sé, Daniel. Pero el perdón viene después. Primero viene la verdad. Abrí la carpeta y saqué la libreta donde había anotado los préstamos. Marzo de 2019, $3,000 para la tarjeta. ¿Los devolviste? No. Mayo de 2019, 2,500 para el carro. ¿Los devolviste? No. Enero de 2020, 3,000 para el calentador. ¿Los devolviste? Papá, para. No paro, Daniel. $25,000 en 5 años. 25,000 que pediste prestado con promesas que nunca cumpliste, historias que inventaste, emergencias que fabricaste. Se quedó mirando el suelo. Y eso sin contar los 40,000 que perdiste tú solo en apuestas. Levantó la cabeza de golpe. ¿Cómo sabes eso? Porque soy tu padre y porque cuando un hijo miente durante años el padre tarde o temprano deja de ser ciego aunque quiera serlo. Patricia te dijo. Patricia me confirmó lo que yo ya estaba viendo y no quería ver. Se recargó en el sillón con los hombros caídos de quien acaba de soltar un peso que cargó demasiado tiempo. Papá, yo iba a resolverlo solo. ¿Resolverlo cómo, Daniel? Entrando a mi casa en la madrugada a robar el violín de tu abuelo. No fue robar. Entonces, ¿cómo se llama entrar a la casa de alguien sin permiso y llevarte algo que no es tuyo? Silencio. Se llama robo, Daniel. Y los dos lo sabemos aunque ninguno quiera decirlo así. Se le llenaron los ojos de agua pero no lloró, se lo tragó como los hombres de esta familia aprendieron a tragarse las cosas difíciles. Papá, necesito ayuda. Lo sé. Pero la ayuda que necesitas no es dinero.
Saqué otro papel de la carpeta, era la dirección y el teléfono de un centro de tratamiento para adicción al juego en Oak Park, uno que Frank me había recomendado la semana anterior. Esto es lo que necesitas. Un programa serio, con terapeutas, con seguimiento. ¿Y el dinero que debo? Eso lo resolvemos después y lo resolvemos juntos, pero primero esto. Lo miré a los ojos y hablé con una calma que me sorprendió a mí mismo. Daniel, tu abuelo Ernesto cruzó la frontera con 23 años sin nada más que un violín y las ganas de salir adelante. Nunca pidió un centavo que no fuera suyo. Nunca le mintió a nadie para conseguir lo que necesitaba. Trabajó 40 años con las manos destruidas para darnos una vida digna. Ese violín que intentaste vender por $8,000 vale $180,000 porque alguien lo cuidó con amor durante 50 años. Igual que nuestra familia. ¿Se cuida con amor o se pierde? Asintió despacio sin decir nada. Hay algo más que necesito decirte. ¿Qué? Sandra llamó a mi abogado el mes pasado a preguntar sobre herencias. El color desapareció de su cara. ¿Qué? Lo que escuchaste. Papá, ella no, yo no creo que. Daniel, no te pido que me expliques lo de Sandra ahora. Te pido que lo pienses. Te pido que cuando salgas de aquí hoy te preguntes con quién estás construyendo tu vida y si esa persona te está ayudando a ser mejor o te está ayudando a hundirte más rápido. Se quedó en silencio largo rato mirando sus manos. Cuando levantó la cara tenía los ojos rojos. Papá, ¿puedo ver el violín? Me levanté, fui al cuarto, traje el estuche negro y lo puse en sus manos. Lo abrió con una delicadeza que no le había visto antes, como si por primera vez entendiera que estaba tocando algo sagrado. Observó la madera color miel, las clavijas de ébano, el arco perfecto. El abuelo era bueno. Era el mejor que yo haya escuchado. No el mejor del mundo, pero el mejor de cualquier cuarto donde entrara porque tocaba con el corazón de quien sabe que la música es lo único que nadie te puede quitar. Daniel cerró el estuche despacio, me lo devolvió y se limpió los ojos con el dorso de la mano. Voy a llamar al centro ese, papá. El lunes. Bien. ¿Y los 8,000 de Marcus Webb? Los pago yo. Son mi responsabilidad. Los pago yo y los descuento de lo que me debes. ¿Y el resto? El resto lo hablamos cuando estés en tratamiento y cuando me demuestres que estás siendo honesto, no solo conmigo sino contigo mismo. Se levantó, me dio un abrazo que no esperaba, uno de esos abrazos torpes de hombres que no saben bien cómo abrazarse pero lo intentan de todas formas. Salió sin decir más. Cerré la puerta y me recargué en ella igual que mi padre se recargaba en la puerta de la cocina cuando terminaba una conversación difícil. 3 semanas después Daniel ingresó al programa de Oak Park. Sandra lo acompañó el primer día y me llamó esa noche. Robert, sé que se lo de la llamada al abogado. Quiero explicarle. Sandra, no hace falta que expliques nada todavía. Lo que hace falta es que los dos se concentren en esto que tienen enfrente. Hubo una pausa larga. Gracias, Robert. Colgué y me senté en el sillón de mi padre con el estuche negro en las piernas. Afuera Chicago seguía gris y frío, pero adentro la casa tenía una temperatura que no tenía que ver con la calefacción. Abrí el estuche, saqué el violín y lo sostuve en las manos como aquella noche del velorio, como aquella mañana en Evanston, como todas las veces que necesité sentir que mi padre seguía ahí de alguna forma. Lo apoyé en el hombro, acomodé el arco y toqué las únicas 3 notas que sabía tocar. Las 3 notas que mi padre me había enseñado cuando era niño diciéndome que no necesitaba saber tocar un instrumento entero para entender lo que significaba. 3 notas que sonaron en el silencio de la casa como una promesa cumplida. Afuera el viento de noviembre seguía golpeando las ventanas viejas de Chicago, pero adentro por primera vez en mucho tiempo todo estaba en su lugar. El violín estaba a salvo. Mi hijo estaba pidiendo ayuda.
Y yo, a los 61 años, había aprendido lo mismo que mi padre me enseñó sin saberlo durante toda su vida. Que un hombre no se mide por lo que acumula sino por lo que protege. Y que algunas cosas valen mucho más que cualquier precio que alguien quiera ponerles, no porque sean raras o antiguas o cotizadas en subastas internacionales, sino porque llevan dentro el amor de personas que ya no están y que de alguna forma siguen aquí mientras alguien las cuide como si fueran su propio corazón.